Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Cómo es la infección por VRS en lactantes con cardiopatía congénita? La infección en lactantes con cardiopatía congénita, la inflamación, la bronquiolitis, produce una alteración de la barrera alveolo-capilar que condiciona una alteración de la situación hemodinámica basal del paciente. Los pacientes que tienen cardiopatías congénitas no cianógenas, habitualmente con hiperaflujo pulmonar, aumentan su dificultad respiratoria, su alteración en las tomas, su fatiga con las mismas y, por supuesto, pueden llegar a necesitar ir al hospital, hospitalizarse, si tomaban medicación oral, pasar a medicación intravenosa. En algunos casos necesitan, por desaturación o por fatiga, ventilación mecánica, y en casos más extremos su situación cardiorrespiratoria se agrava y es necesario ayudarles con asistencias cardiorrespiratorias tipo ECMO que hagan pasar el periodo de mayor gravedad de la infección. Por otro lado, las infecciones menos severas también afectan. Los pacientes que, esperando una cirugía, tienen una infección por VRS no deben ser intervenidos, no deben ser anestesiados, porque se ha demostrado que el posoperatorio inmediato se complica, aumenta el riesgo de ventilación mecánica prolongada, de coinfecciones virales y bacterianas y puede condicionar el resultado quirúrgico. Sabemos también que el VRS no solo produce un cuadro local respiratorio, sino que produce viremia y hay casos descritos de miocarditis que afectan directamente al músculo cardíaco con diversas evoluciones, incluso fatales, y cuadros de alteraciones eléctricas. Pueden producir, como decíamos anteriormente, desencadenar arritmias o producir cuadros de bloqueo auriculoventricular.